Número 7. Una historia que daba para más. Para mis gustos personales yo siempre he aborrecido los videojuegos de sigilo, ya que nos limitan mucho en cuanto a la jugabilidad, ya que no podemos escapar de situaciones difíciles, quedando vulnerables fácilmente para el enemigo a esquivar. Menos uno en particular, claro, un videojuego de sigilo que fue bien apreciado por la crítica, pero por alguna extraña razón jamás recibió una secuela. Así es, estoy hablando de Thief, aquel mítico juego donde nos uníamos en la mente del protagonista, el gran ladrón Garrett, en un mundo mezclado entre la Edad Media y la época industrial, donde nos enfrentábamos a un gobierno corrupto en manos del varón. A su vez descubrimos que hay unos extraños seres que acechan entre las sombras producto de una planta que nos hace alucinar si es tomada en dosis bastante altas. Hasta aquí no habría nada de tristeza, ¿verdad? Pero en realidad sí la hay, ya que Garrett, aunque se muestre como una persona sin emociones, más que para estar alerta para robar botines valiosos, en realidad se preocupa mucho por su aprendiz Victoria, una chica que queda huérfana a temprana edad, sufriendo los pasos de Garrett para sobrevivir en un mundo hostil lleno de miseria y perdición total, dejándonos con un vacío por saber si realmente ella fallecería en el accidente final o si solamente fingió su deceso para que Garrett pudiera estar a salvo por más tiempo. Thief en definitiva deja un final abierto, un final que nos hizo falsas esperanzas de que saldría una secuela algún día. Definitivamente el único juego de sigilo bastante bueno para apreciar. Puesto 6. Nada pasó realmente como esperábamos. Una de las pocas campañas de Call of Duty que he terminado es la de Black Ops 3, aquel conflicto futurista donde nos acompañaba el comandante John Taylor para ayudarnos a revelar la verdad sobre quién había saboteado los acuerdos de Winslow, atravesando diferentes memorias del pasado y escenarios presentes, donde se nos revelaba que varios agentes habían traicionado al ejército para llegar a un acuerdo con Medio Oriente. Entre ellos nuestro mejor amigo Hendrix, en quien confiábamos, en realidad había sido el autor intelectual para que todos los integrantes del pelotón se volvieran locos debido al hackeo masivo en los chips cerebrales. Dichos hackeos aumentaban la agilidad del cuerpo humano que estaba conectado a los esqueletos de los soldados. Pero lo que de verdad fue impactante para mí fue saber que en realidad todo este maldito tiempo mi personaje no había sobrevivido a la primera misión, y solo estábamos jugando a través de una conciencia parásita que se alojaba en la mente del comandante Taylor, que todo lo que jugamos en realidad solamente fueron recuerdos de misiones pasadas, y que en realidad al momento de purgar el virus, nuestro personaje dejaría de existir para siempre, dejándome aquel entonces con la percepción siguiente: ¿qué porcentaje de nosotros es realmente hecho por la mente? ¿Y qué porcentaje es inculcado por factores externos? Las cosas que ¿nos gustan realmente o solo nos gustan porque les gustó a alguien más? Puesto 5. Solo iba a dejar las cenizas de su madre. Far Cry 4 fue uno de los últimos videojuegos de mundo abierto con una ambientación hermosa, armas realistas y espectaculares, enemigos desafiantes y mecánicas de misiones secundarias divertidas. Sin embargo, lo que más destacaría de ello es la historia. En dicha campaña nos pondremos en la piel de AJ Gale, un joven de 26 años, quien tiene como misión dejar las cenizas de su madre fallecida en su pueblo natal de Kyrat, un pueblo situado en las frías montañas de los Himalayas, un pueblo que sufre por la violencia que ha dejado la cruda guerra civil entre dos bandos. El bando de la tiranía creado por Pagan Min, el infame dictador extravagante que vive en su castillo, custodiado por un poderoso ejército, versus la Senda Dorada, un grupo de guerrilleros extremistas conformados por la mejor amiga de la madre de AJ y un taxista que buscan derrocar a Pagan. Tú te preguntarás, ¿qué carajos es lo triste en este sandbox donde tienes que hacer bolsas con pieles de tapir, conducir como loco en las vastas llanuras con un camión lleno de cohetes, o incluso recorrer la selva para encontrar y eliminar al último rinoceronte albino para crear una bolsa más grande para tus flechas y artículos? Pues es que, sin importar qué lealtad escojamos, ambas son terribles. Por una parte, Pagan Min es un dictador, pero quiere que el pueblo entre en la globalización, que no se quede estancado en el pasado, y además quiere que las personas se acostumbren a elecciones democráticas en un futuro. Sin embargo, sus métodos para castigar crímenes no son bastante adecuados, y no ayuda en nada que espante a la gente con desapariciones forzadas.
mientras que la senda dorada quiere seguir a las costumbres arcaicas como vender a las niñas en matrimonios forzados, elegir a una mujer como su diosa en rituales paganos y sobre todo cerrarse al mundo para tener una especie de paraíso terrenal basado en el Shangri-La, lo cual nos deja con una sensación horrible y nos da el motivo por el que la madre de AJ jamás quiso regresar a Kirat, o al menos quiso regresar después de fallecida. Por último, cabe señalar que descubrimos que el padre de AJ fue el responsable de todo esto, ya que eliminó a su hermanastra Sangre Fría, motivo por el cual Pagan Min desataría el conflicto armado desde el inicio, como una venganza familiar en favor de su hija fallecida. Puesto 4. Volverte responsable al dejar el pasado atrás. Uno de los momentos más emotivos, sin lugar a duda, es el final de Assassin's Creed 4 Black Flag, cuya trama nos llevaba al siglo XVII navegando en las aguas de Nassau en los zapatos de Edward Kenway, un desertor del ejército británico que en busca de dinero fácil en el Nuevo Mundo y por un percance durante un motín mientras trabajaba como marinero, descubriría una real ancestral de asesinos dispuestos a eliminar como sea a los templarios que perturbaban el orden y querían apoderarse de todo el mundo. A su vez, los amigos y enemigos que hizo a lo largo de su viaje, entre ellos el pirata asustadizo Bonnet, el infame Barba Negra, la milicia británica, el intrépido Adewale y su interés amoroso Ain Bonny, todos ellos, conforme avanzaba la historia, pasaría a lo imaginable, o más bien lo que todos no queríamos aceptar. Cada uno de ellos tomaría caminos distintos, ya sea regresando a sus hogares, pereciendo en batalla, traicionando a Edward cobardemente, o incluso simplemente desapareciendo sin decirnos un adiós, ni hacia dónde se iría cierto personaje. Todos estarían fuera de la vida de Edward, hasta llegar al final, donde después de luchar para obtener el fruto del Edén, Edward esperaría en el puerto de Nassau un barco de la armada inglesa, donde iría a bordo su pequeña hija, puesto que ahora la tendría que cuidar porque su madre había fallecido. Es aquí cuando Edward Kenway decidiría dejar su vida de pirata para siempre, y así volverse responsable por el bien de su querida hija, dejando atrás su pasado de aventuras para un futuro mejor con sus seres queridos, despidiéndose así de todos sus compañeros y amigos, recordando al jugador que nada es para siempre y todos tarde o temprano tendremos que cambiar. 3. Perder a tu esposa e hijos en una guerra perpetrada por tu propio país. Imagina que tu mundo, cuando al fin ha alcanzado uno de los momentos con mejor estabilidad económica, política y social, por el interés económico de algunos, de buenas a primeras, cae en un conflicto armado de proporciones barbáricas. Cuando pensabas que al fin podrías descansar de tu trabajo como soldado de uno de los ejércitos más grandes de tu país, en lugar de eso tienes que volver al campo de batalla para combatir contra monstruos aterradores, ver cómo cada persona que conoces y amas es víctima de monstruosidades atroces, desde ser desaparecido para experimentos secretos, ser lobotomizados en campos bajo tierra, e incluso ser utilizados como carne de cañón para ganar tiempo, y así descubrir la guarida de las bestias del inframundo. Bestias que después te darías cuenta que en realidad son una mutación de seres humanos combinados con una enfermedad genéticamente alterada para crear soldados poderosos, que no se rebelen ante sus superiores. Esto es lo que tuvo que vivir Dominic Santiago sirviendo a la coalición de gobiernos, solamente para descubrir que su esposa fue víctima del ejército de los lobos, encontrarla después de tantos años en una condición de vida deplorable, y lo que una vez fue el amor de su vida con la que planeaba pasar el resto de su vida, ahora es un cascarón vacío lobotomizado por el enemigo. Aunado a eso sigue viva y tienes que utilizar tu arma principal para enviarla al otro mundo a no sufrir más. Y como de un acto poético y perturbador se tratase, al no poder seguir con tu vida por perder todo lo que habías luchado, ya no le encuentras sentido a seguir existiendo. Por lo que Dom decide ser el encargado de estrellar un camión lleno de combustible contra un artefacto lleno de ácido para acabar con todo el escuadrón de los terroríficos Lambets, criaturas que habían rodeado súbitamente a sus mejores amigos, reuniéndose con su esposa una vez más. Dominic Santiago nos demuestra de manera superficial pero concisa los horrores de los soldados de cualquier país, soldados que pierden todo por la ambición y codicia de unos cuantos. Entras trabajando entre las sombras con propósitos económicos y políticos. Puesto número 2. Nico. Perder todo por seguir un sueño vuelto pesadilla.
Al igual que el puesto anterior, la historia de Niko Bellic es igualmente desgarradora. Un excombatiente de uno de los países más peligrosos del mundo, dejando a su madre atrás para buscar a su primo, quien por medio de emails le había prometido una vida de ensueño. Una vida donde los dos podrían salir adelante con un negocio estable que les generaría suficiente dinero para tener a sus familias del otro lado del mundo. Sin embargo, todo era una sarta de mentiras para que tu primo, conocido como Román, recibiera ayuda de un ex militar para salir de sus apuros de unos negocios turbios donde él estaba involucrado. En GTA 4 vemos la miseria humana a través de los ojos de Niko Bellic, alguien que pensaba que llegando a Liberty City su vida cambiaría para bien. En lugar de eso, tuvo que trabajar como taxista para pagar las deudas que le debían un mafioso corrupto italoamericano. Aunado a eso, tienes que sumergirte en el peligroso mundo de la mafia rusa para hacer múltiples favores quienes te ayudarán a llegar con el responsable que había traicionado a tu pelotón, motivo por el cual tuviste que dejar tu país para huir de un destino infame y ruin. Niko Bellic solamente trataba de utilizar esto para cambiar su vida, pero en su lugar volvió a utilizar armas, volvió a cazar personas crueles, volvió a utilizar sus estrategias militares para fines perturbadores. Sin embargo, cuando al fin ve su venganza dar frutos, es testigo de la decadencia física y mental de su adversario. Ve que la persona que tanto buscaba no es nada más y nada menos que un junkie abandonado por la sociedad. Después de esto, al intentar dejar ir el pasado en el día más importante de tu vida, ves con horror cómo eliminan al amor de tu vida, a la única mujer que el fin te había demostrado que entre tanta putrefacción social, entre tantos vicios de una ciudad inundada de crimen, había un jardín en el que podías simplemente descansar y ser tú mismo. Esto te impulsa a cobrar una venganza que, si bien eliminas a todos los responsables de una manera visceral, esto no hará que recuperes a la persona que te enseñó un pequeño pedazo de amabilidad y afecto en un mundo gris lleno de crímenes y pestilencias. GTA 4 hasta ahora nos demuestra una de las historias más crudas y reales en los videojuegos basada en la vida real. Número 1. El mundo te ha abandonado. ¿Quién diría que en un juego roguelike nos presentaría una de las tramas más tristes, desgarradoras y emocionantes que hayamos visto jamás? Un videojuego con tintes religiosos y monstruos sacados de las peores pesadillas que alguien con esquizofrenia paranoide podría tener. Es por esto que The Binding of Isaac alcanza la cima en cuanto a historias desgarradoras dentro de un videojuego. Aquí vemos como un niño inocente por la terrible enfermedad mental de su madre es despojado de su felicidad, de su seguridad, de su infancia y del mundo exterior, siendo obligado a sobrevivir en el sótano de su casa, luchando con sus traumas ocasionados por el miedo provocado por su madre, una fanática religiosa que sin duda alguna haría que Isaac viviera los peores momentos de su breve vida. Jugar Binding of Isaac es una experiencia que tienes que vivir alguna vez en tu vida, un videojuego que te hará decir que no estamos tan alejados de aquellos monstruos que viven en nuestras fantasías y que las enfermedades mentales no son cosas que deban esconderse o tratarse años después hasta que sea demasiado tarde. Si te gustó mi video, no olvides darle like o compartir tu opinión en la caja de comentarios. Sin más que decir, soy Bastek y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.